Bienvenidos a Human Vibration. Hablemos ahora de la purificación de las entrañas. El plan activó frecuencias dormidas en la humanidad. Los espejismos forman parte de esas frecuencias que dormían tranquilamente un sueño inconsciente en el trasfondo psíquico de la raza. Ahora esas frecuencias están siendo movilizadas por las energías solares descendentes, las cuales al impactar en los planos astral y mental del planeta remueven las zonas obscuras, desincrustando el mal allí alojado. El mal principal del cual hablamos en esta oportunidad es la ignorancia. La verdadera ignorancia, desde el punto de vista filosófico existencial, es el desconocimiento de la esencia de la vida. El desconocimiento de la esencia primordial de la existencia es debido a que la mente del ser humano está condicionada por espejismos, es decir, que se encuentra en un estado de sugestión y autohipnosis. La mente del hombre, lejos de estar en conexión y armonía con las esencias, está amoldada a conocimientos falsos basados principalmente en el dictado de sus 5 órganos sensoriales de percepción. La mente humana se ha crudificado y cristalizado en virtud de su conexión con la percepción de los objetos materiales, y además ha sumado a la superficial impresión de sus sentidos la ilusión producida por las ondas astrales de fantásticas imaginaciones influidas por el miedo y la violencia que viven en su ancestralmente instintiva. La mente instintiva es la parte subconsciente de la psiquis humana, es decir, lo que se halla por debajo o por detrás en sentido figurado, de la conciencia. El subconsciente es la zona de la mente donde se guarda, como en un gran archivo, todas las experiencias infrahumanas, es decir, el gran antepasado remoto del hombre, antes de que el hombre fuese hombre. La mente subconsciente es el almacén del conocimiento instintivo, y en esta área de la mente viven elementales, capaces de obedecer a la voluntad consciente del ser humano, pero todavía el hombre en general, ignorante de su constitución interna, no conoce los aliados que lleva dentro de sí mismo, y al no prestarles atención, deja que esas fuerzas actúen sin control ni dirección. Como dijimos, la mente subconsciente puede ser, y lo es en muchos casos, una gran aliada del ser humano. Cuando se está en búsqueda de la resolución de algún problema, la mente subconsciente trabaja sin que el nivel consciente se percate de esa intensa labor, y aporta posibles y creativas soluciones al problema. Pero el ser humano debe antes dar el bosquejo claro del problema al subconsciente, es decir, debe ocuparse de tener el problema a resolver muy claro en su mente, al igual que concentrada claridad en su intención y propósito. Si es capaz de tener esas cualidades de concentración y claridad consciente, las cuales no todos los humanos poseen, ocurre que cuando la mente consciente olvida el problema, es decir, se relaja, o simplemente el ser humano se va a dormir, al despertar al día siguiente encuentra en su mente consciente la solución. El problema ha sido resuelto sin que aparentemente ningún esfuerzo se hubiese realizado. En verdad que sí hubo mucha energía puesta en actividad, pero no en el nivel del pensamiento consciente, sino en el nivel subconsciente. En este nivel las fuerzas elementales han trabajado durante la noche, o durante el tiempo de relajación del nivel consciente, y han resuelto el problema. Este fue un simple bosquejo explicativo de cómo la mente subconsciente puede convertirse muchas veces en un verdadero aliado para el hombre. Pero volviendo al tema principal de este mensaje y centrándonos así en el espejismo, diremos que la mente subconsciente, además de poder ser una aliada para los hombres que consciente o inconscientemente han aprendido a servirse de ella, puede ser también una enemiga de la voluntad humana, porque en el nivel subconsciente se encuentran los instintos más bajos del pasado humano animal, sostenidos por elementales de esa vibración, y es en esa parte del subconsciente donde existen los temores ancestrales que se manifiestan comúnmente como varios tipos de fobias en el inconsciente colectivo, como así también los mecanismos reflejos de ataque y defensa que conllevan carga de violencia. Las compulsiones violentas y fóbicas tienen su raíz más primitiva en esta zona obscura y olvidada de la mente, y es justamente lo que está siendo movilizado por las fuerzas lumínicas y purificadoras del sol espiritual. La mente instintiva ha sido generada en el pasado infrahumano, cuando el alma grupo mineral, vegetal y animal iban recogiendo experiencias en la incipiente vida etérica, astral y mental que cada uno de estos reinos poseía. De los reinos infrahumanos, el reino animal es el más cercano al hombre en evolución, y es el que comenzó con un incipiente desarrollo del principio mental.
Pero, claro está, que ese desarrollo mental respondía a instintos de conservación, territorialidad, preservación de la especie, dominio de la manada, y solo en casos avanzados de animales más evolucionados, a elaboraciones mentales algo más complejas. Cuando el alma en la vida animal dejó de ser un alma grupo para convertirse en alma individual, humana, se fue replegando la parte instintiva a una zona oculta de la mente, mientras la mente intelectiva ganaba terreno en la conciencia. Cuando el intelecto comenzó a funcionar, surgiendo así los códigos de civilidad y moralidad impuestos por las nuevas costumbres y creencias, el instinto ancestral quedó replegado a lo que hoy llamamos subconsciente. Esto era necesario y lógico que sucediese de esa manera, porque el ser humano no era aún capaz de abordar un proceso profundo de transmutación y purificación, por lo cual el mecanismo lógico fue el repliegue de la fuerza del instinto al interior de la mente. Lógico es de suponer, y claro es, que desde esta zona oculta de la psiquis, el instinto ha permanecido vivo, ejerciendo presiones varias sobre el nivel consciente de la mente humana, lo cual ha generado tantos conflictos y luchas internas. Épocas y civilizaciones pasaron en esta condición de repliegue del instinto animal en una zona inconsciente, 2, de la mente, y es hoy, en la actual época aria, donde se ofrece la posibilidad de una purga purificadora de la psiquis humana como nunca antes ocurrió en ninguna civilización sobre la Tierra. 1. Elementales. Espíritus de la naturaleza. Entidades etéreas, no visibles ordinariamente al ojo humano, que constituyen las fuerzas de la naturaleza. En el mundo físico se los puede clasificar en elementales del aire, silfos, del agua, ondinas, de la tierra, gnomos, y del fuego, salamandras. Pero existen elementales en cada plano mundo de la existencia. En el mundo astral, por ejemplo, existe el elemental del deseo, es la substancia sin la cual el ser humano no podría desear ni sentir. Elemental que el hombre deberá superar y trascender a medida que se eleve en conciencia a regiones superiores. En el plano mental, existen elementales que son la esencia material del pensamiento. Es decir que, sin los elementales de la mente, no sería posible pensar. Los elementales de la mente han tenido un natural entrenamiento durante la evolución del ser humano, y es por ello que en su subconsciente estas entidades tienen cierta sabiduría de experiencia, sabiduría elemental, y están siempre trabajando en el subconsciente del hombre con el material que éste les entrega desde el nivel consciente. Para quien le interese profundizar, se recomienda incursionar en teosofía. 2. Inconsciente. Esta palabra generaliza e incluye todo lo que no es consciente. Pero en el inconsciente existen diferentes regiones, mundos o niveles. El nivel subconsciente es una de esas regiones, donde están las fuerzas inferiores de la naturaleza. Pero también existe la región supraconsciente con muchos subniveles, a la que corresponde la mente superior, Buddhi y energías aún superiores. La palabra inconsciente es generalizadora, pero el investigador de las ciencias esotéricas y metafísicas sabe distinguir entre los dos niveles principales del inconsciente, el subconsciente y el supraconsciente. Esto, como fue explicado, es gracias a las energías solares entrantes al orbe planetario, las cuales, al elevar la vibración de la materia, desprende los elementos espurios. Existe en la mente subconsciente colectiva mucho material de baja vibración, y todo ello está siendo removido, capa por capa, con las diversas consecuencias que esto conlleva, según la preparación, escasa, positiva o nula de cada alma. Los espejismos de creencias o fantasías de la realidad que existen en variados grupos tienen su raíz en el subconsciente, con raíz principal en el miedo que de esa zona desconocida proviene. Es la energía del miedo la que ha generado y sostenido creencias de todo tipo, a manera de intento de protección psicológica. Veamos esto brevemente. Al pasar el alma evolucionante, de la vida instintiva animal a la vida individual como hombre, el alma comienza a reconocerse como un ser vivo, separado del resto de las cosas. Así se lo revelan los órganos sensoriales en el cuerpo humano en asociación con el intelecto. Esta es la caída del paraíso de la unidad en el mundo de los sentidos materiales y del intelecto, es decir, un mundo de división y separatividad.
La naturaleza de los órganos sensorios es captar objetos que rodean al individuo, y la del intelecto es nombrar, separar, clasificar, y reagrupar esos objetos según cualidades y características, y en el cenit de su desarrollo el intelecto llega a adquirir poder de síntesis, reconquistando después de un largo proceso, la unidad. Así lo hace el experimentado y verdadero filósofo. La caída del hombre desde el paraíso de la unidad, inconsciente, al mundo de la ilusión de los sentidos y del intelecto era necesario que ocurriese para el desarrollo de la mente. Este proceso generó el dolor de la separatividad y la soledad, y el miedo a la inseguridad, energías que se fueron alojando en la mente subconsciente, y que generaron creencias y mitos por instinto de preservación psicológica. Es por este motivo que el hombre ha llegado a vivir en base a espejismos autogenerados, de los cuales deberá liberarse, y el proceso de liberación ya ha comenzado, aunque no todas las almas están preparadas para realizarlo. Por ahora las energías solares movilizan la estructura vibracional etérica, astral y mental en el planeta, y todo sigue un proceso de purga natural, lo cual culminará en una gran y definitiva limpieza de todo aquello que se resistió al proceso. Ser conscientes de estos temas es de fundamental importancia para no resistir la purificación y los consecuentes síntomas. Estar en paz durante el proceso de cambios vibracionales es lo necesario. Que cada estudiante sepa permanecer en esa paz. Instructores internos, un trabajo de profunda limpieza interior. Sobrelleváis cargas innecesarias en vuestro camino evolutivo. Esas cargas son frecuencias vibracionales que se alojan como memoria tras un velo, en el campo magnético áurico. Cada célula de vuestros cuerpos posee memoria evolutiva. Es decir que en vuestros cuerpos se guardan los secretos de un pasado remoto del hombre. El ser humano se inició como ente mineral, no como los minerales de hoy en día, sino como un tipo de vida mineral más etérea, porque en aquella época, la época polar, la materia planetaria más densa era apenas gaseosa y estaba en proceso de materialización, densificándose cada vez más. El hombre actual se gestó hace millones de años como una forma material etérea, protoplasmática, de enormes proporciones, semejante a la morfomineral, para pasar luego, en la época siguiente, la época hiperbórea, a poseer una vida análoga a la vida del actual reino vegetal, en cuanto que adquirió un cuerpo vital, como el vegetal, con la diferencia que podía trasladarse. En estas dos grandes épocas, se sentaron las bases para la construcción de los cuerpos físico y vital del ser humano, y son catalogadas en esoterismo como las primero y segundo razas humanas, aunque a juzgar por lo que eran en característica y apariencia, podríase decir que nada tenían de humanas, si se toma como referente lo que es hoy el ser humano. La vida divina estaba todavía en el arco descendente, materializándose cada vez más, como se vio. Luego, el hombre, embrionario todavía, pasó en la subsiguiente tercera época, la época lemuriana, a tener ya una forma física antropoide más definida. Poseía así un cuerpo físico semejante al simio, aunque de enormes proporciones, un cuerpo vital adquirido como simiente en la anterior época, hiperbórea, y entró en formación el cuerpo de deseos. Durante la etapa final de esta tercera época el hombre animal lemur recibe la chispa incipiente de la unidad mental, porque hasta ese momento era un ente inmental, sin mente, es decir que carecía de toda posibilidad de pensar, el intelecto estaba ausente. Los que recibieron la chispa de la mente fueron tan solo los lémures preparados, los adelantados de la raza. Esa chispa fue semejante a un soplo de vida que los seres superiores insuflaron en las formas materiales lémures, ya que al poseer mente por primera vez, los lémures comenzaron a reconocerse a sí mismos como entidades vivientes individuales, y comenzaron a emplear la herramienta del intelecto, aunque todavía muy rudimentariamente. Este fue el inicio de la individualidad humana, y se podría decir, de alguna manera, donde el hombre recibió alma o conciencia individual. El resto de los lémures, los que no recibieron la chispa mental, se degradaron hasta convertirse, después de innumerables y progresivas generaciones, en los conocidos simios, al igual que sucedió con otros que, aun habiendo recibido mente, no supieron aprovecharlo, degradándose junto al grupo retrasado. En la cuarta época, la época Atlante, se terminó de desarrollar el cuerpo de deseos y comenzó el desarrollo de la mente individual, con material del plano correspondiente.
Es por este motivo, relacionado a la mente y al concepto de la palabra hombre, que algunos investigadores piensan que se puede hablar de hombre recién a partir de la raza lemuriana, en la tercera edad, donde el hombre animal recibió la chispa de la mente, mientras que otros afirman que el hombre aparece como tal recién en la cuarta edad, con la raza Atlante. Lo cierto es que el hombre será verdaderamente hombre íntegro cuando complete el círculo evolutivo, en la séptima raza. Ese es nuestro concepto. Mientras tanto, todos son procesos de construcción del hombre. Recién en la cuarta época el ser humano poseía densa materialidad física, en esta raza llega a su punto máximo de densitud material, un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una unidad mental, en vías de desarrollo. El cuerpo mental aún no existe como tal en la humanidad, excepto excepciones, y es el que está en vías de completar su desarrollo en la actual quinta época, la Aria. Solo un tercio de la humanidad posee un cuerpo mental semidesarrollado, y son pocos los que han completado su desarrollo. Al tiempo que se completa el desarrollo de la mente, también existen algunos hombres arios, egos adelantados de la raza, que están comenzando a desarrollar conciencia búdica. Todo esto es un proceso que abarca un amplio espectro evolutivo, por lo cual deberá el estudiante entender que el estudio por etapas o épocas es tan solo para facilitar la comprensión. Las etapas y procesos se suceden pero también se superponen. Como ocurre en la humanidad actual, donde coexisten distintos grupos humanos, con tendencias y desarrollos diferentes, como remanentes y mezclas de razas y épocas pasadas y presentes. Existen en la actual quinta época hombres con ciertas características de tipo lemuriano, ciertos aborígenes en extinción, otros de tipo atlante, y otros arios, con sus distintas subrazas, 7 por cada raza. Algunas de estas razas están en proceso de lenta extinción, mientras que otras están en pleno desarrollo. Además, en la actualidad, casi no existen los tipos puros de cada raza y subraza, ya que ha habido muchas cruzas entre razas. Es por lo expresado, donde se puede ver lo complejo de este tema, que solo quien profundice con investigación y estudio podrá entender mejor. Aquí solo hemos esbozado algunos comentarios sobre el pasado del hombre, el cual aún está en formación, para que el lector tenga una idea del concepto que enunciamos al principio de la transmisión. El concepto de la memoria evolutiva que se aloja en todas las células y en el aura del hombre. El ser humano guarda un registro de su vida en cada una de las 4 épocas anteriores y en la actual, es por ello que tiene en su interior un tipo de memoria vegetativa, muy rudimentaria, de las 2 épocas primarias, y una memoria instintiva, tercera época, análoga al animal. Y en la actual raza aria ha adquirido además, y lo hizo ya en la época atlante, memoria intelectiva. 3 tipos de memorias que son como archivos de experiencias del sendero recorrido desde pretéritos pasados hasta el presente. Hemos dicho al inicio, que el hombre sobrelleva cargas innecesarias que provienen de un pasado remoto, y dimos un pantallazo de ese pasado. Existe una sabiduría instintiva dentro del hombre lo cual es útil y se aloja en el subconsciente, pero también existen en sus cuerpos cargas innecesarias que han quedado como resabios vibratorios de las remotas experiencias. Estas cargas o resabios vibracionales se alojan en las células y en los chakras del hombre, en forma de miedos e ira principalmente. Estas energías, especialmente la del miedo, son esas cargas innecesarias que portan los hombres subconscientemente, las cuales, tarde o temprano, deberán expurgarse. Ya hemos hablado del miedo ancestral que existe en el hombre. Este no es un tema nuevo, los estudiantes lo saben, y los que no, es hora que lo sepan, y trabajen en ello. Trabajar en ello significa e implica autoconocimiento, estudio, meditación y trabajo interior. El trabajo interno es toda aquella actividad que conduce al peregrino a la toma de conciencia de su realidad espiritual y al consecuente cambio vibracional en sus vehículos. Esto es, purificación y ascensión. No puede haber ascensión vibracional sin purificación, es decir, sin reconocer y liberar los resabios negativos de la memoria instintiva ancestral. Toda energía de miedo e ira deberá ser expurgada. Tomar conciencia, a través del estudio gnóstico, esotérico y / teosófico de la evolución del hombre, de su pasado embrionario en las razas anteriores, de su situación actual, y de los lineamientos evolutivos hacia el futuro, es parte del conocimiento necesario para saber dónde se está parado para el trabajo interno.
Nuestra intención, en esta oportunidad, es mostrar pautas de avance a los estudiantes que no saben cómo moverse en dirección al progreso de la conciencia. Nuestro consejo aquí es: comenzad por el estudio de vuestro pasado racial, y comprenderéis vuestros miedos ancestrales. Ese es el inicio de un proceso de limpieza interna, el cual muchos estudiantes ya están experimentando, pero otros aún no han comenzado verdaderamente. Iniciad el estudio serio de vuestra naturaleza humana, como estuvimos tan solo esbozando aquí. Tenéis las bases y lineamientos para hacerlo. Comprométase todo peregrino con la gnosis más esencial, la gnosis de sí mismo. Paz en los corazones, legislador de la derogación de lo oculto de Alabama Human Vibration.